Buen día jóvenes, bienvenidos al curso de Introducción a la Auditoría. En esta presente semana vamos a desarrollar los tipos de auditoría. ¿Cuántos tipos de auditoría conocen ustedes jóvenes? Creo que lo que hemos escuchado, ¿no? Hemos visto auditoría interna, auditoría externa, creo que son los más comunes, ¿no? Auditoría de gestión, creo que también. Entonces, aquí vamos a conocer, ¿no? Los tipos, ¿no? Que son los más relevantes, porque van a encontrar otras clasificaciones también. Entonces, vamos a partir, por ejemplo, ¿no? Auditoría externa, ¿no? Como son los más conocidos. ¿Qué denominaremos de auditoría externa? ¿No? Son todos aquellos que son realizados por profesionales independientes, ¿no? Autorizados por las instancias correspondientes, ¿correcto? Entonces, todo aquello que, ¿no? El auditor, ¿no? Independiente que realiza el trabajo del proceso, ¿no? De auditoría respectivamente. Entonces, eso es un tipo. Ahora, la auditoría interna, ¿a qué está? Entonces, será lo contrario, ¿no? ¿Correcto? Entonces, ahora, son aquellos, ¿no? Realizados por personal dependiente, ¿no? De la propia organización, es decir, el trabajador, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una empresa, ¿no? Eso ocurre mayormente en las empresas grandes, ¿no? Que son las multinacionales, las transnacionales. Esas empresas tienen, ¿no? Su sector ¿no? de auditoría, ¿no? Dentro de su organigrama. Entonces, y correspondientemente ¿no? realizan cada cierto tiempo, ¿no? el proceso de auditoría para ver el funcionamiento, ¿no? Entonces, esta, ¿no? Auditoría interna es a cargo de un profesional dependiente, ¿correcto? Y ahí tenemos la auditoría, ¿no? La auditoría operativa, que también es conocida como, ¿no? Auditoría de gestión, el cual ¿cuál es la función de los auditores, ¿no? En este caso, ¿no? ¿Quién verifica el grado de cumplimiento? También está realizado por un auditor interno dentro, ¿no? Dentro de la organización, trabaja dentro. Entonces, ¿qué es lo que verifica? ¿No? La observancia de las políticas y de los procedimientos contables y administrativos que, ¿no? establecidos de acuerdo a la política de la empresa. ¿Correcto? Ahora tenemos la auditoría gubernamental, ¿no? Por su propio nombre está refiriendo lo que es al sector público, ¿no? Pues todos aquellos procesos de actividad de auditoría, ¿no? que se llevan en las oficinas gubernamentales, organismos e instituciones públicas, ¿no? Entonces, todo lo que tenga que ver público, la auditoría gubernamental. Ahora tenemos ¿no? la auditoría social. Creo que no es muy conocida. ¿Por qué? Porque es una variante o modalidad de auditoría que recientemente se ha desarrollado, ¿no? Su campo de actuación está enfocado en todas aquellas, por ejemplo, en actividades en particular, ¿no? Todas aquellas que tengan alcance social, es decir, que tengan que ver con el impacto, ¿no? En la sociedad, por ejemplo, ¿no? Si tienen que ver las condiciones de higiene, seguridad, ¿no? Sistemas de formación y promoción, ¿no? Condicionados a la vida de los trabajadores y de sus familias, ¿no? Entonces, vemos más o menos cuál es el impacto, ¿no? Puede ser, ¿no? De los trabajadores, de la organización o de la actividad en sí que realiza, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, eso es la auditoría social. Bueno, jóvenes, entonces, resumiendo, tenemos 5 tipos, ¿no? Ustedes van a encontrar quizás otras clasificaciones, auditorías médicas, o sea, diversos factores, pero lo que empleamos con el tema financiero está más enfocado en con estas 5 clasificaciones. Bueno, ahora pasaremos a ver la determinación de riesgo en una auditoría. ¿Qué entendemos por riesgo? Quizás alguna falla o algún error, ¿correcto? Entonces, a ver, el riesgo en la auditoría significa, ¿no? que el auditor dé una opinión errónea o inapropiada. ¿Por qué, no? Debido a que no es que el auditor también se haya equivocado, ¿no? Puede ser que se haya equivocado, pero esto más no, está enfocado en que la información financiera, administrativa, operacional o de gestión está, ¿no? elaborado en forma errónea, como les venía un principio diciendo que, ¿no? en las clases anteriores, por ejemplo, no se ha tomado en cuenta los principios contables, ¿no? Pues ha sido elaborado, ¿no? de manera errónea. Entonces tenemos, ¿no? El riesgo en la auditoría tiene 3 componentes. Tenemos por una primera parte el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Entonces, dentro del riesgo inherente está, ¿no? enmarcado en el tipo de organización, el tamaño de la organización,
resistencia a la auditoría, cultura organizacional, estilo de gerencia, estilo de comunicación, sistemas de gerencias y administración de organizaciones, en la parte general de la empresa. Ahora, los riesgos de control están, ¿no? Dentro de ellos están los mecanismos de control financiero, mecanismos de control de gestión y operacional, información y comunicación, ambientes de control, supervisión y mecanismos de evaluación de riesgos. Y por último, en los riesgos de detección, ¿no? Experticia del auditor. Entonces, esto es un término bastante ¿no? empleado ¿no? en los procesos de auditoría, ¿no? Que ¿no? significa ¿no? experto, alguien capacitado, claridad de los objetivos o alcances, aptitud y actitud ¿no? del equipo multidisciplinario, planificación y administración de los recursos, ¿no? También, por ejemplo, conocimientos técnicos de la auditoría, comprensión de la metodología. Entonces, todos ellos están ¿no? debidamente clasificados en los distintos riesgos o componentes también ¿no? que pueda ocurrir en el proceso de auditoría. Bueno, continuamos con el riesgo de la auditoría. Se tiene que las declaraciones de las normas de auditoría o ¿no? SA o SAS, ¿no? en inglés, que significa, sus siglas están en inglés, significa declaraciones de normas de auditoría. Nos presenta la siguiente fórmula, ¿no? Entonces, en la SAS 47, que también son normas de auditoría, está relacionado entre la auditoría, el riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Entonces, para ello tenemos ¿no? una pequeña fórmula en el cual, por ejemplo, el riesgo de auditoría va a ser ¿no? igual a riesgo inherente, riesgo de control y riesgo, ¿no? el riesgo de detección, ¿no? Como les decía, entonces, esto es ¿no? el riesgo de auditoría. RA significa riesgo de auditoría, RI, riesgo inherente, riesgo de control y riesgo de detección. Entonces, para que puedan entenderlo mejor, vamos a desarrollar un caso práctico, ¿no? con lo que respecta a riesgo de auditoría. Ejemplo, de cuantificar riesgo de auditoría, ¿no? A ello vamos a darle valores, ¿no? Entonces, ejemplo, en este caso, riesgo inherente para afirmación particular tenemos un 50%, riesgo de control, ¿no? En un 40%, riesgo de fallar en detección en error material, un 20%. El riesgo de auditoría para afirmación se calcula de la siguiente manera. Ya teníamos, ¿no? Teniendo en cuenta nuestra fórmula, que ya la hemos visto, tenemos, ¿no? El riesgo de auditoría va a ser igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. Entonces, ¿no? Reemplazamos los montos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? Entre 100 es 0.4, ¿no? Que está representado, ¿no? Es el mismo valor. Multiplicamos, nos sale que el riesgo de auditoría es un 0.04, ¿no? Si multiplicamos por 100, un 4%, ¿correcto? Entonces, la respuesta. Los auditores se enfrentan a un riesgo de auditoría, ¿no? De 4%, como les decía, que ocurrió un error material y ha evadido tanto los controles ¿no? del cliente como los procedimientos de los auditores. Es decir, es un riesgo de auditoría que, por ejemplo, no lo ha detectado la misma empresa ni tampoco el auditor, entonces ha evadido todos los controles en los procesos de auditoría. Si realizamos ¿no? un proceso de auditoría, entonces siempre va a haber un riesgo en el cual no tanto podría ser error del auditor, ¿no? sino también quizás algunas fallas o algo o alguna política, como ya lo hemos visto, ha tenido que ver en este proceso, ¿no? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias. Ya vamos a ir desarrollando más casos con lo que respecta al riesgo de auditoría, ¿no? Cualquier duda en la plataforma. Bueno, hasta la próxima, ¿no? Hasta la próxima semana, jóvenes.